En esta mañana vamos a ver algo maravilloso, en lo cual nos transporta a un hecho donde Jesús hablaba constantemente con sus discípulos o hablaba con el pueblo. Esta vez Jesús desciende al monte de la transfiguración. Y todo iba velozmente dirigido y encaminado a un lugar llamado Jerusalén. Ahí era la capital del reino que aguardaba la llegada del Rey de Gloria. Y además, tristemente, ahí iba a ser traicionado, vendido, vituperado y finalmente clavado en una cruz como si fuera un criminal. No sin antes mostrar un rápido y glorioso espejismo de realeza y recibimiento cuando el Señor hizo entrada en Jerusalén. Era un domingo como este, un domingo donde el Señor le dice a sus discípulos que vayan a cierta calle y ahí van a encontrar un pollino. No obstante, su tristeza se volvería en gozo y felicidad al ver el recibimiento mesiánico dado a su Señor al llegar a la ciudad de Jerusalén. Era la última vez que iría a aquella ciudad. Un gozo provocado mayormente por sus erradas y distorsionadas nociones mesiánicas, ya que todos ellos practicaban el judaísmo. Esperaban ellos un Mesías libertador. Esperaban ellos un guerrero al más puro estilo del rey David, quien los pudiera librar del yugo de Roma y devolviese a Israel la gloria de antaño y la identidad patriota perdida. Mucho más aún teniendo en cuenta el ambiente nacionalista que se podía respirar en esos días. Porque esta gente constantemente era oprimida fuertemente por Roma. Es por eso que leemos cada uno de nosotros que en un par de ocasiones el maestro se miraba triste, acongojado, al ver que su mismo pueblo lo rechazaba. Mucha gente miraba en él no al Rey de Reyes, lo miraba a él como si fuera el sanador, el que echaba fuera demonios, el que les daba de comer, pero nunca lo miraron como un rey. Él fue totalmente diferente a todo lo que el mundo había visto en esa ocasión. Pasó la época de esplendor de David y de Salomón. Llegó un oscuro período de división monárquica, de decadencia moral y espiritual hasta el punto del exilio y la deportación, primero hasta Asiria en el reino norte, luego a Babilonia en el reino del sur de Judá, donde el pueblo pasó 70 años de cautiverio antes de poder regresar a su ciudad Jerusalén, a reedificar la ciudad y el templo. Desde entonces había gran expectación por la figura de tener un caudillo, a pesar de que el continuo mensaje de los profetas de Dios no coincidía con su tergiversada idea acerca del rey que vendría. Ellos esperaban un rey. Ellos esperaban a un rey que llegara entrando con vestiduras de rey, no en un pollino, no en un burro, sino en un caballo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Usted y yo habíamos perdido la identidad de ser hijos de Dios, porque desde Adán se cortó la
la guía, la vía que había entre Dios y el hombre. Hubo una separación, hubo un abismo. Y tuvo que venir el Señor, el segundo Adán, para restaurar lo que se había perdido. Desde que Jesús entró a la ciudad, se dio cuenta lo que había detrás de todo ello. Detrás de ello había una cruz. Era una semana determinante y decisiva. Era una semana en la cual del transcurso y la historia iba a quedar marcada, donde el Hijo de Dios se entregaría sacrificial y voluntariamente a la muerte y muerte de cruz. Desde Betania, el lugar más seguro para él, y donde acaba de ser ungido por María, hermana de Lázaro, en la mayor demostración dada a él en su vida terrenal, hasta Jerusalén, que había una distancia apenas de 3 kilómetros. Y aquí vemos que Jesús da órdenes para preparar su gloriosa y triunfal entrada a la ciudad santa. Mateo 21, del 1 al 11, nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviaré. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante de él, los que iban detrás, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos pensaban que era un profeta porque hablaba verdades. Hoy la gente escucha del Señor, dice: no, eso ya está muy trillado, dame mejor otra cosa, dame mejor un tablet con Facebook o con TikTok. Porque muchos han dicho que Jesús entró a Jerusalén como triunfador. Y Jesús siempre ha sido el triunfador. La pregunta en esta mañana: si el Señor pide un animal que jamás ha sido montado, en el mundo de la ¿cómo se llama? De la charrería, o de los que montan, o los que saben montar a caballo. Para montar un caballo que nunca ha sido montado, se tiene que hacer train, se tiene que entrenar. Y se batalla, hermanos, para poder domar ese animal. Ese animal no permite que nadie se monte. Ahora imagínense un burro, un pollino, un hijo de asna.
Pero Jesús era la autoridad, era el Señor. Todo se sujeta a su autoridad. Amén. Todo está sujeto a la voz del Señor. Jesús ya no podría guardar ese secreto mesiánico que mantuvo con sus discípulos, porque a él le gustaba siempre trabajar acá en lo bajo, como se dice en inglés, low profile, en un perfil demasiado bajo. Él no quería por eso a los hombres aquellos hombres que sanaban, le decía: ve a tu casa y cuéntales a ellos, pero no vayas y le digas a la gente. ¿Se fija? Pero los que estaban agradecidos, ellos en cuanto salían gritando: yo no sé y ni conozco a ese hombre, pero ese hombre me sanó, ese hombre rescató mi vida, ese hombre me transformó, como muchos de nosotros. Yo no sé quién es ni cómo se llama, pero hay un hombre que me sanó, me quitó mi pecado, borró toda mi rebelión, me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús ya no podía guardar ese secreto. Ahora tenía que hacerlo públicamente, abiertamente. Y el Señor se presenta a sus discípulos y le dice: hey, vayan, tráigame ese pollino. El profeta Zacarías, quien unos 500 años antes de él había profetizado de él. Y él le había dicho que el rey entraría y sería humilde y pacífico, montado en un asno, símbolo de paz, demostrando su reino, que su reino no era de este mundo y no gobernaría el mundo con fuerza o con violencia como cualquier conquistador militar. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era su rey y Él era el Mesías que habían estado esperando tanto tiempo, a la vez que ellos, en medio de un pasaje e ilusa emoción falsa, rechazaban su oferta mesiánica. Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Efectivamente, ellos se alejaron, ellos se alegraron, se gozaron, aclamaron y dieron voces de júbilo, pero no le reconocieron como el verdadero Salvador o como el humilde rey que vendría a traer salvación, porque ellos solamente conocían una faceta del Mesías, que era un libertador. Obviamente ignoraban que él fue un siervo obediente. Según de Samuel 7:11 nos dice: asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Usted y yo somos hijos de un rey, y como tal tenemos que caminar con justicia, con amor y con lealtad.
Ellos reconocieron la profecía de Zacarías, pero se silenciaban y omitían lo que hay solo 3 capítulos más adelante, que podemos ver en el Salmo 22 e Isaías 52, 53. Aquel día, aquel domingo, se produjo una gran procesión, donde la gente, la multitud hacía una pregunta: bueno, ¿y quién es este? Pero a pesar de esta escena llena de realeza, no dice que sea el rey prometido o anhelado, sino que se le reconoce como Jesús, el profeta únicamente. Yo imagino que debería de haber sido un espectáculo hermoso ver a Jesús marchando al frente y sus seguidores entusiasmados detrás de él, aclamándole con honores, marchando en cabeza como el capitán en la batalla, como el pastor que guía a sus ovejas. Según el historiador Flavio Josefo, nos cuenta y dice que en aquella festividad hubo cerca de 3 millones de personas, sin contar a todos los extranjeros. Recuerde que en ese tiempo eran las fiestas de la Pascua. Por tanto, el momento justo para darse cuenta o darse a conocer y manifestarse como el Mesías y el rey que había de venir. Él es el profeta, quien entra como un rey para ofrecer un sacrificio como sacerdote. La palabra del Señor nos dice que como profeta, cada uno de nosotros debemos de arrepentirnos y creer en Él. Como sacerdote, Él le dice a su Padre: consumado es. Y como rey nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Usted cree que ellos pudieron entender realmente a la luz de las Escrituras lo que estaba pasando ante sus ojos? Hoy estaban gritando: ¡Hosana! Y después de unos días estaban diciendo: ¡crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo! Porque la gente no entendía realmente quién era Jesús. La pregunta en esa mañana: todavía nosotros no nos damos cuenta quién es Jesús. Le conocemos por lo que dice la palabra del Señor, pero realmente íntimamente. Yo puedo conocer a una persona por su nombre, porque trabaja en cierto lugar y es gerente o es alguna persona muy interesante, pero hasta ahí. Pero íntimamente no lo puede conocer hasta poder convivir con esa persona. Muchos de nosotros conocemos a Dios porque venimos a la iglesia, le adoramos, le cantamos y nos vamos a casa. Pero conocer a Dios es meternos en su palabra. Dejar que esa revelación divina venga a nosotros y que podamos realmente entender lo que Dios quiere para nosotros. Él nos ha hecho más que vencedores. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué batallamos en esta vida? Los chavos de ahora dicen: ¿por qué te la quiebras? Cuando uno tiene a su padre, ¿cuántos tuvieron un papá? Y había un problema, ¿y a dónde salíamos corriendo con papá?
Mi papá nunca estuvo conmigo, pero yo salía corriendo con mi abuela. Mi abuela era mi padre. Y oiga, una mujer tremenda. Que si alguien venía y me daba un golpe, mi abuela se alía y me defendía peor que como una leona. Así. Y las mamás así son. Que no le toquen a sus hijos. Que no le vayan a decir a sus hijos que están feos. Porque se levantan. Y nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestra vida está sujeta a nuestro Padre Celestial. Y que Él siempre va a suplir por nosotros. Y que Él siempre nos va a bendecir. Y que en todo momento, a cada instante, el Señor nos protege. Amén. Mire, el otro día, aquí por la George Theater, antes de llegar a la Montana, iba yo rumbo a la Rich Bean. Acababa de pasar porque acababa de llegar apenas la ambulancia. Un accidente horrible. Que si hubiera sido unos cuantos minutos antes del que hubiera pasado yo hubiera sido el accidentado. Pero Dios tiene todo bajo control. Él nos cuida, nos protege, nos ayuda. Y a veces ni cuenta nos damos. Yo cada vez que veo a una ambulancia o un accidente, le digo que el Señor los cubre con su sangre. En aquel día, era un domingo como este, se produce una gran procesión donde la gente, la multitud se hacía una pregunta: bueno, ¿y quién es este cuate? ¿Quién es este hombre que hace venir tanta gente? Hay artistas, ¿verdad?, que jalan gente a lo tremendo. Hace poquito aquí estuvo un artista. En menos de media hora ya se habían vendido todos los boletos. Y no eran boletos de $15, hermano. Creo que el boleto más baratito era $1,500. Pero Jesús tenía esa unción de atraer gente. Esto debería haber sido, hermanos, algo maravilloso, donde había toda esa gente. Muchos de ellos entendieron realmente a la luz de las Escrituras lo que estaba pasando ante sus ojos. A pesar del júbilo de las multitudes, a pesar de los gritos de Hosana, Hosana, que significa salva ahora, a pesar del entusiasmo emocional y pasajero, a pesar de haber tendido ramas y de los árboles y mantos sobre el suelo en señal de victoria, a pesar de todo ello, a pesar del respeto, del homenaje que podían haber rendido, el Salmo 118 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que no hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Porque a pesar de todo ello,
no comprendieron o no comprendían realmente quién era Jesús, ni tampoco podían entender cuál era su propósito, sino que solo vieron en él un mero instrumento para cumplir sus deseos terrenales. Vieron en él un político libertador de Roma. Y la misma euforia, la misma gente, la misma multitud que les aclamó a gritos y diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, fue la misma en que días más tarde aclamó justo lo opuesto, que decían: crucificadle. Él sabía perfectamente que la misma comitiva de entrada sería la misma procesión llena de odio y luto que le acompañaría a la cruz para morir. Tal vez ellos esperarían que ese mismo día que entró en la ciudad tomaría todo el control de ella, pero estaban totalmente equivocados. Todo esto fue una falsa coronación del verdadero Rey de Reyes. El rey acaba de entrar por última vez a la capital y lo hará para conquistar. El mundo ya había conocido a Ciro, había conocido a Alejandro, había conocido a César, pero a Cristo nunca. Pero Cristo no sería otro líder mundial más. Tampoco sería otro hombre como Abraham o como Moisés o como Elías o como Salomón. Él es el Dios mismo. Es la deidad de Cristo. Él es el mismo Dios, el que habitó en un cuerpo, el que habitó en un traje de carne. Alejandro Magno entró triunfante en Babilonia, subido en un carro llevado por enormes elefantes con todo lujo y toda pompa, tras derrotar a Darío III de Persia en el año 333 antes de Cristo. Habiendo ganado prácticamente todo y arrasando por donde iba, muriendo al poco en extrañas condiciones y circunstancias a la edad de 33 años. El 3 de julio de 1800 después de Cristo, Napoleón Bonaparte, tras haber conquistado al ejército en Italia, entró triunfalmente en París con carros y demostración de poder bélico. Pero Jesús no entró de esa manera. Él entró como el rey a la capital del reino, humildemente montado sobre un asno prestado, y a los pocos días iba a morir de forma vil y cruel, y siendo la ofrenda por el pecado para su gloria y para nuestro beneficio. La venida e inauguración de su reino está asociada con la paz. Porque si usted no sabía, Él es el príncipe de la paz. Esta paz no es como el mundo la da o la conoce, sino aquella que viene de Dios. Y es por ello que mientras todos los religiosos, quienes ponerle un brillante y una lujosa corona de realeza, Él se colocó una corona de espinos. Él tampoco ocupó un lujoso trono de un opulento palacio, sino que escogió una cruz. Pero en aquella cruz sería levantado. Aquel glorioso día en el que Jesús entró fue todo un espectáculo que conmovió y paralizó toda la ciudad. Pero ellos no fueron conscientes de la importancia de tal evento, y por eso el evangelista Lucas nos dice que Jesús se lamentó. Jesús se angustió. Es más, Jesús lloró al ver la ceguera y la dureza del corazón de su pueblo. Había una dureza tan fuerte que quienes creían que su enemigo era Roma y no la propia ira de Dios. Lucas nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella.
Y esto parece algo contradictorio y contraproducente, que mientras el pueblo le aclama, él llora al ver la superficialidad y la ignorancia de ellos, al poder ver el vacío de todas las alabanzas que resonaban para él. Pero no solo lloró, sino que además profetizó la destrucción de Jerusalén. Una destrucción que ocurrió pocos años después, en el año 70, por las legiones romanas bajo el emperador Tito. Trágicamente, la ciudad de Jerusalén no supo distinguir el día en que fue visitado por el mismo Dios hecho hombre. Para muchos podía ser algo absurdo e ilógico. ¿Por qué tuvo que entrar Jesús precisamente en ese día y no en otro? No es para nada casualidad que precisamente en ese día, el 10 de Nisan, era el día establecido por Dios donde las familias debían escoger, seleccionar y separar al Cordero Pascual para poder sacrificarlo. Mientras el verdadero y perfecto Cordero Pascual, escogido, seleccionado de Dios, entró y se presentó a la capital del reino, el cual cumplió con el escenario preparado por Dios durante el periodo del Éxodo. En Éxodo 12:3 nos habla y nos dice: había toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Jesús, el Cordero perfecto. En él no hubo pecado. En él no había mancha alguna. El cual murió para traernos redención a ti y a mí. La palabra del Señor menciona y dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Él ha venido a traernos vida y vida abundante. ¿Tiene vida abundante? ¿Tiene vida en Cristo? ¿Usted es feliz con Cristo? ¿Usted tiene paz, gozo, alegría, contentamiento en Cristo Jesús? Dele un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Aleluya. La fecha 10 de Nisan es una fecha importante en la historia de Israel. Este fue el día en que los israelitas entraron en la tierra prometida. Unos días después de haber entrado, celebraron la Pascua. Al anochecer de ese día, y tras inspeccionar el templo y atender a algunos enfermos ahí, se fue dolido y desagradado a Betania con los 12, para volver nuevamente al día siguiente, donde purificarán el templo. Jesús solo pasó una noche en Jerusalén, y sería la noche en la que se entregaría a ser sacrificado. Jerusalén, el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Es el lugar donde el Señor fue juzgado por el Sanedrín y por Pilato, pero sobre todo iba a ser juzgado y condenado para morir como un criminal. Y dentro de esa cruz, donde nuestro Señor estuvo crucificado, hubo un hombre. Había un criminal a su izquierda y había otro a su derecha.
Y uno de ellos vociferaba y decía: si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo. Si realmente tú eres Dios, pues manda a los ángeles que vengan y te rescaten. Y el otro realmente dijo algo congruente: si tú eres realmente el Hijo de Dios, yo quiero que tú me des esa salvación. Ese hombre no únicamente declaró algo maravilloso en su vida. Desde ese instante, el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nunca te dice: espérame una semana o unos cuantos días, unas cuantas horas. El Señor te dice: hoy es el día en el que tú necesitas entrar por la puerta. Hoy es el día donde tienes que obedecer la voz de Dios. Por eso Isaías 53 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Algunos de nosotros hemos sido prosperados al haber venido a los pies de Cristo. Yo estoy agradecido con el Señor, porque a pesar de tantas cosas que pudieron haber pasado dentro de esta vida, el Señor me mantuvo firme. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros vengamos a un fiel arrepentimiento. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Él no dejó su trono de gloria para que nosotros nos la pasáramos bien chévere. Él vino a pagar un precio en una muerte y muerte de cruz infrahumana. El morir clavado en una cruz en el tiempo de los romanos era lo más vil. Eso era únicamente para los asesinos, para los criminales. Y Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino, hermanos, a traer una paz en nuestra vida y en nuestro corazón. Él en su palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén conmigo. Nosotros somos y estamos sirviendo a un Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra vida está sujeta a su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos que mirar
que nuestra vida no puede continuar de la misma forma, que tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir buscando las cosas que están más arriba. Lo superficial, lo que está aquí, lo podemos alcanzar, lo podemos tocar, pero las cosas celestiales, hermanos, tenemos que esforzarnos para llegar a, como dijo Pablo, a la estatura de un varón perfecto. No podemos conformarnos con lo que recibimos del domingo entre semana. Tenemos que indagar, buscar, empaparnos de la palabra del Señor. Él ha venido a traer vida y la vida está en la palabra del Señor. Mi palabra es vida. Cada uno de nosotros tenemos que entender que si no tenemos esta palabra metida en nosotros, hermanos, no podemos nosotros alcanzar grandes logros que tiene Dios para nosotros. Por eso en este día, cada uno de nosotros tenemos que decirle gracias, Señor. Entraste no como un rey, pero Él es rey de reyes. Él es mi rey soberano. El canto dice, Jesús es mi rey soberano. ¿De cuántos es Jesús su rey? ¿Cuántos de nosotros sentimos que Jesús es mi rey? Y que en esta mañana la entrada que Él tuvo en Jerusalén, pocos días después lo condenaban. Porque la gente prefirió a un criminal que a un salvador del mundo. Algo absurdo. La gente que lo vitorió, que dijo, sana al rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Después gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A veces nosotros actuamos de la misma forma. Le decimos al Señor, no me interesas. No quiero. Gracias. Pero no estoy interesado en tu Dios. ¿Sabe lo que está usted diciendo con eso? No quiero tus bendiciones. No quiero tu protección. No quiero que seas el dueño de mi vida. This is my life and I can do whatever I want. You're not my Lord. I have someone else. Tengo el Señor del dinero, el Señor del placer. Tengo otras cosas, tengo otras prioridades en mi vida. ¿Para qué necesito a Dios? Cuando el Señor vino, Él se despojó. Se humilló. Él podía haber tomado el mejor caballo, el mejor vestido, pero dijo, mi reino tiene que ser humilde. Mi reino
tiene que ser de paz. Mi reino tiene que ser de amor. Mi reino tiene que ser para siempre. Mi reino es perecedero. Mi reino no es de unos 20, 30, 40 años. Mi reino es para toda una vida. Y todos nosotros los que hemos sido alcanzados por el poder de nuestro Dios, tenemos vida y vida en abundancia. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. En este día usted tiene que decirle: Señor, sé tú el que controles totalmente mi vida. Que no sea yo el que controle mi vida. Tú eres el que debes de controlar mi vida. A veces confiamos más en nosotros que en el Señor. A veces confiamos más en el dinero que en Dios. La entrada triunfal sigue en pie. Dios ahora te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere que cada uno de nosotros vengamos como estemos. Todos fallamos. Todos de una forma u otra hemos caído. Pero necesitamos regresar a las sendas antiguas. Necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero que transformes mi vida, que cambies todo aquello. I don't want to live like this. I need a change in my life. Necesito un cambio total, positivo. This is not good for me. David decía: mientras callé, mis huesos se estaban deteriorando. A veces callamos y no queremos confesar, pero Dios conoce lo interno, lo íntimo de nuestro corazón. En esta mañana el Señor te está hablando a tu vida. El Señor quiere cambiar ese corazón. Él quiere quitarte la tristeza que hay en ese corazón. Él ha traído bendición a cada uno de nosotros. Puestos de pie en esta mañana. Yo te invito en esta mañana que vengamos al altar y que le digamos al Señor: Señor, change my life. Que le digamos como el hijo pródigo: hazme como uno de tus jornaleros. Y Dios está más interesado que nunca en no hacerte ni siquiera como jornalero, sino hacerte como un hijo, darte toda la autoridad, darte todo el poder. Tú eres maravilloso, Jesús. El altar está abierto, tú puedes venir en esta hora. Tú puedes hacer la diferencia en este día. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es grande. Su amor eterno, su amor sublime, que Él pudo venir y tomar un velo de carne y humillarse y dejar su trono de gloria para darnos vida y vida abundante. Y nosotros rechazamos de Él su poder, su protección, su amor, su fidelidad.
Gracias, Señor, porque has venido. Veniste en el momento preciso en mi vida. Me rescataste del fango de la inmundicia. Dame un corazón que te adore día y noche. Dame un corazón agradecido, Señor, que pueda servirte con integridad, con deseo, con voluntad, con amor, apasionado. Que pueda venir, Señor, y decirte, thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you, thank you. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque sé que estás obrando en este día. Porque tu amor y tu misericordia se perfecciona en medio de un caos, en medio de una pandemia, en medio de un problema. Gracias te damos, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe. Llévanos, Señor, a niveles más altos. Llévanos a entender tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es luz. Aumenta, Señor, nuestras fuerzas. Trae, Señor, en nosotros un deseo de servicio enorme, unas ganas enormes de amarte. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por estas familias que estás trayendo a la iglesia, Señor. Bendice sus vidas, bendice su matrimonio, bendice a sus hijos, bendice, Señor, por donde quiera que ellos estén, por donde quiera que ellos vayan, que las bendiciones de Jehová sean siempre en ellos. Bendice, Señor, a tu familia, bendice nuestra familia, bendice a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, que seamos más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, bendice, Señor, a todas las familias. Bendice a nuestros hijos. Bendice, Señor, a las esposas, a los esposos. Bendice, Señor, a nuestros padres. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre poderoso, glorioso. Tú eres eterno, tú eres sublime. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en este día porque tú nos amas con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo tú nos amas. Tú nos has escogido, Señor, para hacer luz en un mundo en tinieblas. Ayuda, Señor, a tu iglesia en el nombre de Cristo. Thank you, Jesus. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en esta hora. Bendice, Señor, a tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú lo bendigas. Toca, Señor. Haz, Señor, la obra en su vida, Señor. Restaura, Señor. Ven, Jesús. Haz, Señor, la obra. Haz, Señor, el milagro en su cuerpo. Tú eres maravilloso, Jesús. Tú eres sublime, tú eres eterno, tú nos amas, Señor. Tú puedes obrar, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo. Yo declaro sanidad sobre el cuerpo de mi hermano Saúl, Señor, en esta hora. Bendícelo, Señor. Llénalo, Señor. Llena de bendición su vida. Trae, Señor, paz, seguridad a su corazón, Señor. Tú estás como poderoso gigante en el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Sana, Señor, todo su cuerpo en el nombre de Cristo en esta hora. Tú eres maravilloso, Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Transforma, Señor, nuestro cuerpo. Somos hechura tuya.
Somos el ADN idéntico al tuyo. Haz la obra, Señor, en el nombre de Cristo. Manifiesta tu poder, Señor, en esta hora. Tú eres poderoso, Padre. Aleluya, gracias, Cristo. Aleluya, aleluya. Bendice, Señor, a tu hija. Obra en sus vidas, Señor, en su corazón, con sus hijos. Ayúdala, Señor, en todo momento. Dale la confianza y la seguridad que todo estará bien. Que ninguna arma forjada se podrá levantar y podrá hacerle daño. En el nombre de Cristo, yo declaro una protección divina. Ayuda, Señor. Dale paz, seguridad, que tú estás con ella en el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Bendice, Señor, a tu Hijo en el nombre de Cristo. Llénalo, Señor, su aljaba de bendiciones. Llena, Señor, de proezas grandes.